Josafat, el rey de Judá, fue sorprendido con la noticia de que un ejército enemigo masivo estaba marchando contra su reino. El ejército estaba compuesto por una coalición de pueblos poderosos: los moabitas, amonitas y algunos de los meunitas. La amenaza parecía invencible, y el miedo se extendió rápidamente por el reino. Josafat sabía que, militarmente, su ejército no tenía oportunidades contra una fuerza tan abrumadora. A pesar del miedo que inevitablemente tomó su corazón, Josafat decidió no cederse al pánico. En cambio, buscó una solución divina. Sabía que la batalla que enfrentaba no era solo física, sino también espiritual. Era una prueba de fe y confianza en Dios. Necesitaba una estrategia que fuera más allá de las capacidades humanas, una intervención divina. Con esto en mente, Josafat convocó a todo el pueblo de Judá para pedir ayuda al Señor. Proclamó un ayuno en todo el reino, llamando a la nación a unirse en oración y a buscar la guía y protección de Dios. Sabía que sin la ayuda divina, la derrota era segura. Pero con Dios a su lado, había esperanza, incluso contra un enemigo aparentemente invencible. Ante la terrible noticia, el temor de Josafat era palpable. Sabía que la responsabilidad por el bienestar de toda la nación estaba en sus manos. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, eligió un camino diferente: confiar en Dios. Esta decisión no llegó sin esfuerzo. Fue un acto consciente de poner su fe por encima del miedo. Josafat se dirigió al templo del Señor y oró. Él reconoció la soberanía de Dios sobre todas las naciones y recordó al Señor las promesas hechas al pueblo de Israel. Su oración fue un llamamiento fervoroso, cargado de humildad y total dependencia. Él clamó por ayuda, reconociendo que sin Dios no tenían fuerzas para enfrentar al enemigo. Esta actitud de confianza llamó la atención de todo el pueblo de Judá. Inspirados por la fe de su líder, todos se unieron en oración. Josafat no solo lideró con palabras, sino con acciones, mostrando que en tiempos de crisis, la confianza en Dios debe ser la prioridad. Esta fe colectiva fortaleció a la nación y preparó el terreno para el milagro que estaba por venir. Josafat sabía que la batalla que se acercaba no se podía vencer solo con espadas y escudos. Convocó a toda la nación a un periodo de oración y ayuno, creyendo que solo a través de la intervención divina podrían sobrevivir. Esta llamada a la oración y el ayuno fue un movimiento estratégico, un esfuerzo para alinear el corazón de toda la nación con la voluntad de Dios. El ayuno era una práctica espiritual que simbolizaba el arrepentimiento y la humildad. Al abstenerse de la comida, el pueblo de Judá mostró su total dependencia de Dios y su deseo de buscar su rostro en tiempos de crisis. Este acto colectivo de sacrificio y devoción unió a la nación en un propósito común y fortalecía su fe. Durante este tiempo de oración y ayuno, el pueblo de Judá clamó al Señor por misericordia y ayuda. Reconocían su propia debilidad y la necesidad desesperada de la intervención divina. Este periodo de devoción fue crucial para preparar el corazón de la nación para la respuesta de Dios, creando una atmósfera de expectativa y fe. En medio de la desesperación y de la oración fervorosa, Dios respondió al clamor de su pueblo. El Espíritu del Señor vino sobre Jahaziel, un levita, que transmitió un mensaje de esperanza y victoria. Proclamó que la batalla no era del pueblo de Judá, sino de Dios. Esta promesa divina trajo un alivio inmediato y una nueva confianza en el corazón de todos. Jahaziel instruyó al pueblo de Judá a marchar contra el enemigo, pero con la certeza de que no tendrían que luchar. Dios había prometido que él mismo derrotaría a los enemigos. Este mensaje revolucionó la situación, convirtiendo una perspectiva de derrota segura en una garantía de victoria divina. La fe de Josafat y del pueblo de Judá fue recompensada con una promesa directa del Señor. Con esta respuesta divina, el miedo y la desesperación dieron lugar a la fe y a la esperanza. Josafat y todo el pueblo de Judá se prepararon para la batalla con la certeza de que Dios estaba a su lado. Ellos siguieron las instrucciones de Jahaziel y se posicionaron para ver la salvación del Señor, confiando plenamente en la promesa que les fue dada. Con la promesa de Dios en mente, Josafat comenzó a organizar el ejército de Judá. Pero en lugar de seguir los preparativos militares convencionales, se centró en preparar el corazón del pueblo para lo que estaba por venir.
Él nombró cantores y levitas para liderar el ejército en alabanza y adoración. Una estrategia poco ortodoxa, pero cargada de fe. Los soldados de Judá no salieron a la batalla con miedo o ansiedad. Al son de los cánticos de alabanza, avanzaron con confianza, sabiendo que Dios estaba en el control. La música y la adoración no solo elevaron el espíritu de los soldados, sino que también declararon la soberanía de Dios sobre la situación. Era una demostración pública de fe, una proclamación de que la victoria ya estaba garantizada. Este enfoque único de Josafat mostró que la verdadera fuerza de Judá no estaba en su poder militar, sino en su fe en Dios. Al poner la adoración en el centro de la batalla, Josafat y el pueblo de Judá mostraron su plena confianza en la promesa divina. Se posicionaron para ver lo que Dios iba a hacer, armados no con espadas, sino con alabanza. Cuando el ejército de Judá, liderado por la alabanza y la adoración, se acercó al campo de batalla, ocurrió algo extraordinario. Los ejércitos enemigos, que se habían unido contra Judá, fueron tomados por una confusión inexplicable. En lugar de atacar a Judá, se volvieron unos contra otros, entrando en una frenética destrucción mutua. Esta confusión fue obra divina. Dios, en su infinita sabiduría, transformó la alianza de los enemigos en caos. Lo que debería ser una fuerza unida y poderosa se ha convertido en una multitud desorganizada y autodestructiva. Sin que una sola espada de Judá fuera levantada, los enemigos comenzaron a aniquilarse. La confusión y el pánico que se extendió entre los enemigos fueron de tal magnitud que, al final, ninguno de ellos se mantuvo de pie. Josafat y su pueblo pudieron ver desde lejos el desorden y la derrota completa de los ejércitos adversarios. La fe en Dios y la obediencia a su palabra trajeron una victoria inimaginable. La victoria de Judá fue tan completa que cuando el ejército de Josafat llegó al campo de batalla, ya no había enemigos para enfrentarse. Todos habían sido derrotados por la propia mano de Dios. El escenario era de cuerpos dispersos por todo el valle, sin ningún sobreviviente para contar la historia. Esta victoria fue un poderoso testimonio del poder de Dios y de la eficacia de la fe y la obediencia. Josafat y su ejército no tuvieron que luchar. Dios cumplió su promesa de una manera sorprendente y definitiva. La batalla, de hecho, no era de ellos, sino del Señor. El pueblo de Judá, al ser testigo de esta escena, fue tomado por un sentimiento de gratitud y reverencia. Ellos vieron con sus propios ojos lo que la fe en Dios puede hacer. Esta experiencia fortaleció aún más su fe y su confianza en el Señor, consolidando el liderazgo de Josafat como un rey que confiaba verdaderamente en Dios. Después de la derrota de los enemigos, Josafat y su ejército encontraron algo inesperado en el campo de batalla: una gran cantidad de despojo. Las riquezas dejadas por los ejércitos derrotados eran tantas que tardaron 3 días en recogerlas. Había oro, plata, joyas y otros bienes valiosos en abundancia. Este periodo de recogida fue un tiempo de celebración y reconocimiento de la bondad de Dios. El valle donde encontraron estos despojos pasó a llamarse Valle de la Bendición, porque allí el Señor bendijo a su pueblo de forma tan abundante. Este evento reforzó la idea de que cuando Dios está en el control, Él no solo trae la victoria, sino que también bendece más allá de las expectativas. El Valle de la Bendición se ha convertido en un símbolo de la provisión divina y de la fidelidad de Dios a sus promesas. El pueblo de Judá salió de la crisis no solo victorioso, sino también enriquecido material y espiritualmente. Esta experiencia sirvió para fortalecer aún más la fe del pueblo y su compromiso con Dios. El liderazgo de Josafat durante esta crisis es un ejemplo inspirador de fe y confianza en Dios. En lugar de confiar en su propia fuerza o estrategias militares, eligió buscar la orientación divina y liderar a su pueblo en oración y adoración. Esta decisión no fue solo valiente, sino también profundamente espiritual. Josafat demostró que un verdadero líder pone su confianza en Dios e inspira a otros a hacer lo mismo. Su fe inabalable y su obediencia a las instrucciones divinas convirtieron una situación de desesperación en una oportunidad para dar testimonio del poder de Dios. Ha demostrado que el verdadero liderazgo está en seguir la voluntad de Dios, incluso cuando esto parece contraintuitivo. El ejemplo de Josafat nos enseña que en tiempos de crisis la respuesta no está en nuestras propias capacidades,
sino en nuestra disposición a buscar y confiar en Dios. Su liderazgo basado en la fe fue crucial para la victoria y sirvió como un legado duradero de devoción y confianza en el Señor. A pesar de su fe ejemplar, Josafat cometió errores significativos, especialmente en sus alianzas políticas. Él hizo un pacto imprudente con el rey Acab de Israel, un rey impío. Esta decisión casi le costó la vida y trajo consecuencias negativas para Judá. La alianza resultó en una batalla desastrosa y una serie de problemas para el reino. Esta alianza también tuvo repercusiones familiares. Josafat organizó el matrimonio de su hijo con la hija de Acab, Atalia, una mujer mala que más tarde trató de eliminar el linaje de David. Estas decisiones han demostrado que incluso los líderes piadosos pueden cometer graves errores cuando no consultan a Dios en todas sus decisiones. La historia de Josafat, por lo tanto, es un recordatorio de que la confianza en Dios debe ser constante e integral. Sus alianzas imprudentes contrastan con su fe durante la crisis con los enemigos, destacando la importancia de buscar la orientación divina en todas las áreas de la vida. Incluso un líder piadoso puede desviarse cuando deja de buscar la dirección de Dios. Cuando Josafat convocó a la nación a una reunión de oración, él estaba haciendo más que simplemente buscar ayuda divina. Él estaba uniendo al pueblo en un propósito común. La reunión de oración nacional fue un evento poderoso, donde cada ciudadano de Judá tenía la oportunidad de clamar al Señor, reconociendo su soberanía y buscando su misericordia. Esta reunión fue un momento de profunda reflexión y devoción. Hombres, mujeres y niños se reunieron para buscar el rostro de Dios. Las oraciones eran fervorosas, y el ambiente estaba cargado de expectativa y fe. Josafat guió al pueblo en oración, mostrando humildad y total dependencia de Dios. La respuesta de Dios a esta reunión de oración fue clara e inmediata. Él prometió victoria y pidió a la gente que confiara en él. Esta reunión no solo cambió el curso de la batalla, sino que también fortaleció la fe de la nación, creando un sentido de unidad y propósito que sería crucial para el futuro de Judá. La vida de Josafat fue marcada por una devoción constante a la oración. En todos los momentos de su liderazgo, buscaba orientación y fuerza a través de la comunicación con Dios. Esta práctica no era solo para momentos de crisis, sino que formaba parte de su rutina diaria como rey de Judá. Él entendía que la oración era la base para un reinado justo y próspero. La oración de Josafat era sincera y fervorosa. No solo oraba por sí mismo, sino que intercedió también por su pueblo. En sus oraciones buscaba sabiduría, protección y provisión divina. Este compromiso con la oración le permitió tomar decisiones sabias y dirigir su reino de acuerdo con la voluntad de Dios. Este ejemplo de Josafat nos enseña la importancia de cultivar una vida de oración continua. En tiempos de paz y de guerra, de alegría y de tristeza, la oración debe ser el fundamento de nuestras vidas. Al igual que Josafat, debemos buscar la presencia de Dios en todo momento, confiando en que Él nos guiará y nos sostendrá. La victoria de Judá sobre sus enemigos no solo trajo seguridad, sino también una provisión material abundante. Los despojos encontrados en el campo de batalla fueron un claro signo de la generosidad y la provisión de Dios. Josafat y su pueblo recogieron una inmensa cantidad de riquezas, que incluían oro, plata y joyas preciosas. Esta provisión fue más allá de las necesidades inmediatas de Judá. Simbolizaba la bendición divina sobre una nación que puso su confianza en Dios. El Señor no solo salvó a Judá de la destrucción, sino que también los enriqueció de maneras inimaginables. Esta abundancia fue un testimonio del cuidado y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. La provisión divina que Josafat y Judá experimentaron nos recuerda que Dios siempre cuida de los que lo buscan de todo corazón. Él es capaz de transformar situaciones de crisis en oportunidades de bendición y prosperidad. Debemos confiar en que, cuando sigamos la voluntad de Dios, Él nos proveerá de maneras sorprendentes y abundantes. Uno de los aspectos más notables de la historia de Josafat es el papel central que la música y la adoración jugaron en la victoria de Judá. Antes de marchar al campo de batalla, Josafat nombró cantores y músicos para liderar el ejército en alabanza. Esta decisión mostró una profunda comprensión del poder de la adoración como arma espiritual. La música y la adoración elevaron el espíritu del pueblo y declararon la soberanía de Dios sobre la situación.
Mientras marchaban, los cantos de alabanza crearon una atmósfera de fe y confianza. Los enemigos fueron confundidos y derrotados, no por la fuerza de las armas, sino por el poder de la alabanza. Esta estrategia inusual demostró que la adoración no es solo una actividad de culto, sino una poderosa arma en la batalla espiritual. Josafat entendió que cuando alabamos a Dios, atraemos su presencia y su poder. La adoración transforma el ambiente y libera la intervención divina en nuestras circunstancias. Durante la crisis, Josafat recordó al Señor las promesas hechas al pueblo de Israel. Oró fervorosamente, citando el pacto que Dios tenía con sus antepasados y pidiendo que esas promesas se cumplieran. Este recuerdo de las promesas divinas fue un acto de fe y confianza en la fidelidad de Dios. Josafat sabía que Dios es fiel y cumple sus promesas. Al recordar y proclamar estas promesas, fortalecía su fe y la de todo el pueblo de Judá. Esta actitud de recordar las promesas de Dios es un ejemplo poderoso de cómo debemos afrontar nuestros propios desafíos. Cuando nos enfrentamos a crisis, es esencial recordar lo que Dios ha prometido en su palabra. Estas promesas son anclas de esperanza que nos sostienen en tiempos de dificultad. Al igual que Josafat, debemos confiar en que Dios es fiel y cumple sus promesas en nuestras vidas. La respuesta unida de Judá a la convocatoria de Josafat para la oración y el ayuno fue crucial para la victoria. Toda la nación, desde los más jóvenes hasta los mayores, se reunió con un solo propósito: buscar la ayuda de Dios. Esta unidad fue un factor determinante para el éxito de Judá contra sus enemigos. La unidad nacional en torno a la fe y la oración ha demostrado la fuerza de un pueblo que confía en Dios. Esta cohesión permitió que la nación se moviera como un solo cuerpo, alineado con la voluntad divina. La unidad en tiempos de crisis es fundamental para superar desafíos y lograr victorias significativas. Esta historia nos enseña que cuando nos unimos alrededor de un propósito común y ponemos nuestra confianza en Dios, podemos enfrentar cualquier adversidad. La unidad fortalece nuestra fe y nos permite experimentar la intervención divina de maneras poderosas. Josafat y el pueblo de Judá son un ejemplo de cómo la unión en torno a la fe puede traer grandes victorias. La historia de Josafat ofrece valiosas lecciones para los días de hoy. En tiempos de crisis, mostró la importancia de buscar la orientación divina antes de tomar cualquier decisión. Su confianza en Dios, incluso ante un enemigo abrumador, es un ejemplo inspirador de fe y liderazgo. En los momentos de miedo e incertidumbre, Josafat no se entregó a la desesperación, sino que se volvió a Dios en oración. Lideró a su pueblo con un corazón lleno de fe, mostrando que la verdadera fuerza viene de una confianza inabalable en el Señor. Su historia nos enseña que, independientemente de los desafíos que enfrentamos, podemos encontrar esperanza y victoria al poner nuestra fe en Dios. Además, la unidad nacional y la adoración colectiva fueron fundamentales para la victoria de Judá. Esto nos recuerda la importancia de unirnos en oración y alabanza, especialmente en tiempos de dificultad. Cuando nos volvemos a Dios juntos, experimentamos su poder y provisión de maneras extraordinarias. La narración de Josafat y la victoria de Judá destacan la oración y la alabanza como poderosas armas espirituales. Al enfrentarse a un enemigo abrumador, Josafat escogió confiar en Dios y guiar a su pueblo en una búsqueda fervorosa de la ayuda divina. La respuesta de Dios fue clara y milagrosa, mostrando que Él lucha las batallas de los que confían en Él. La oración fue la base de la estrategia de Josafat. Buscó la guía de Dios, recordando las promesas divinas y clamando por la intervención. La alabanza, a su vez, fue la arma que confundió a los enemigos y trajo la victoria sin la necesidad de combate físico. Este enfoque en la oración y en la alabanza ha convertido una situación desesperada en una victoria gloriosa. La historia de Josafat nos desafía a confiar en Dios en todas las circunstancias y a usar la oración y la alabanza como nuestras primeras líneas de defensa. En tiempos de crisis, podemos aprender de su ejemplo y buscar la presencia de Dios con fe y adoración. Así veremos el poder de Dios manifestándose de maneras que van más allá de nuestra comprensión.